Bienvenidos amigos televidentes a nuestro segmento con nosotros en USA como cada lunes. Hoy el tema que vamos a tocar son las negociaciones. Como ustedes ya saben, yo soy Rachel Chávez, la gerente de litigación en la firma de abogados Lavelle. Hola, yo soy Emily Lavelle, vicepresidente abogada de la firma Lavelle. And yo soy Iris, la gerente de la oficina. And today we have my friend and my good, hard-working girl, Jessica. Hi. So, aquí estamos hoy con Jessica Ruiz. Ella es nuestra negociadora y vamos a hablar cómo exactamente funciona el proceso de negociar los casos. And we're going to focus on settlements with Jessica. So Jessica, tell us a story. Tell us about a settlement that you've been discussing on the phone with some of these adjusters. Think of a good story that you could focus on with us. Hi, my name is Jessica and I'm the negotiator here at the Lavelle firm. So I had a phone call this morning and they were offering $50,000 at 50%. And I got them up to $250,000. Wow. But why nice were they? job. Why were they only offering 50%? What was the whole point of it? Because they don't want to pay that much money. And how did the Because they're arrangement- cheap. How did the accident happen? It was a side swipe. Oh, so what are they going, 50-50? 50-50, right. But not every injury is worth only 50%, That's right. right? No. So what did you do? I argued and I fight. Yeah? And I'm not only a negotiator, but I also fight at Bellator. So I'm a pro fighter, MMA fighter. So you're not only fighting for you, but you're fighting Yes. for the Yeah. I firm fight for our and for you clients. guys, right? That's right. Ahora, para indicar, Jessica nos está dando un ejemplo de una llamada que recibió esta mañana. Estaba negociando un caso a donde solamente la compañía de seguro estaba ofreciendo $50,000. Ahora, esos $50,000 se estaban ofreciendo dado a cómo sucedió el accidente. La compañía de seguro, bajo su investigación, dice que el accidente es lo que se llama un 50-50, a donde la liabilidad es mitad y mitad para cada carro. Nuestro carro iba derecho y el otro vehículo cambió de lugar y nos pegó por la puerta del chofer. Entonces el seguro indica de que bueno, fue culpa más o menos de los dos vehículos, no solamente del asegurador de ellos, y por eso solamente quisieron ofrecer $50,000. Ahora Jessica peleando, insistiendo, con todos los récords médicos de esa persona, pudo subir esa oferta a $250,000, que es una diferencia bastante grande, así que fue un excelente trabajo. So Jessica, that makes me want to ask you a question, and it has to do with like technique of settlement. So I would think when you fight, there must be certain techniques, right, for certain punches. That's right. And I would think it's probably similar for settlements. So when it comes to negotiating, do you take the first offer that they make? No. Ahora, just so I can translate to Yes. everyone, Emily, se me olvidó de indicarle de que Jessica, aparte de pelear por sus derechos acá como cliente, también pelea profesionalmente MMA, por eso tiene sus guantes acá. Y Emily le está preguntando de qué tipo de técnicas ella utiliza cuando está negociando un caso, de la misma manera que también va a utilizar alguna técnica cuando está peleando. Yes. So they do try to use everything against our clients, whether it's Pre-existing condition. pre-existing conditions. Their age, Yes. how many other accidents they may have had. Their priors. It's just everything. It's not a big injury. That's right. There's a gap in treatment. There's a gap in right? treatment. Yeah, like they missed 2 days of therapy, That's right. Hay varias diferentes formas en las cuales el seguro trata de atacar a nuestro cliente y no ofrecer dinero. Por ejemplo, van a decir que a lo mejor las heridas que tuvieron por el accidente no fueron causa del accidente que le representamos, sino a lo mejor algún accidente que tuvieron en el pasado, o si tuvieron un accidente después de la fecha para cual lo representamos. También pueden decir que a lo mejor no trataron lo suficiente con los médicos, o que hay un espacio entre medio de cuando tenían algún tipo de tratamiento y cuando volvieron a ver a otro doctor.
pueden decir que la persona está ya con un poco de edad y tratan de decir que es por la edad que están en esa condición y no necesariamente por el accidente. So tratan de utilizar todo lo que puedan por no pagar. That's right. And I have to argue everything. I have to fight, and eventually I get them out. But I never take the first offer. We always go back and forth, and I always try to squeeze every penny I can. So, definitivamente So, nunca tomamos right. la primera oferta que da la compañía de seguro. Jessica indica que ella discute todo más mínimo tema que pueda discutir y sigue con la negociación hasta que pueda obtener la compensación máxima. Right. And that's important because you only settle your case once. You know what I Right. mean? You can't settle today and then 3 months from now say, oh, I want to reopen it, I need more money. So, you know, Jessica, I'm sure, gives people advice sometimes on offers because you want to settle when you're at the maximum amount because Right. once it's done and over forever. So, cuando Jessica negocia, tratamos de llegar a un acuerdo que sea lo máximo que podamos obtener para ese caso. Porque acuérdense, después que ya llegan a esa etapa donde ya está esa oferta y el cliente acepte esa oferta, ya ese caso se terminó por completo. No hay de ninguna forma en que se puede reabrir un caso o demandar 1, 2, 3 años después. Así que tenemos que ser bastante cuidadosos con la cantidad que vamos a aceptar. Yeah, and just remember, only you can settle. We just advise. So at the end of the day, it's your call, and we're just here to fight for you. So, Jessica quiere que todos se acuerden de que nosotros, es su caso. Usted como cliente es que determina si va a aceptar una oferta o no. Si el caso se va a finalizar o no. Nosotros como sus representantes solamente le podemos dar una sugerencia de qué tomar, qué no tomar, nuestra opinión profesional, pero al final del día es su caso y usted nos deja saber si va a aceptar la oferta o no. Acuérdense, pueden llamar a nuestra oficina, el número está en pantalla, el 1-800-745-4878. La consulta es completamente gratis. Tenemos 3 oficinas. La oficina en Long Island es el 100 de Harris Road en Mineola. Tenemos el piso 59 en el Empire State Building. También la oficina en Brooklyn en el 1472 de DeKalb Avenue. 24/7 estamos disponibles, así que ya saben, llamen al número en pantalla en cualquier momento y nos pueden seguir por las redes sociales, particularmente Facebook. So I have a question. So let's say you brought up that they bring up prior accidents. Let's say someone did have a prior accident. Can they still have another case, and can that case settle? Maybe Iris and Jessica, you guys could kind of answer that one together. Of course they can. Yes, they can. That's right. Bien, so Emily lo que está preguntando a Iris y a Jessica es que si una persona tuvo un accidente anteriormente, si como quiera se puede negociar o recibir alguna compensación por este caso. Many times you'll have another accident and you hurt a different part of your body. So absolutely call us. Definitivamente. Where there's a will, there's a way. Definitivamente, aunque tuvo un accidente antes del cual lo estamos representando, puede ser que sirvió otra parte del cuerpo o si fue la misma parte del cuerpo que el segundo accidente hizo que la herida fuese mucho peor o empeorara, a lo mejor algo que ya más o menos se estaba arreglando. Así que por eso no se tiene que preocupar. Sí puede tener un caso, si ha tenido un caso anteriormente, un accidente anteriormente. Hello, yo soy Dominic Lavelle, the senior partner at the firm. I just wanted to say a word or two. First of all, about Jessica. She also happens to be a mother. She has wonderful children. They're so well behaved. Sometimes she actually brings them to work and they help us at work. She's a master negotiator, and what we do is we have meetings at night and we evaluate the case and try to decide how much that case is actually worth. So, Jessica, otra palabra que el señor quiere decir, es una persona excelente. No solamente es una excelente negociadora, pero también es madre, tiene 4 niños y a veces vienen a la oficina y nos ayudan acá también. Cada noche ellos repasan cada caso para ver qué valor más o menos tiene cada cual, que es algo difícil y bastante importante. Now, Jessica's job is to get the amount of money that the case is worth, and we do that after consulting with the client. If that doesn't work, we don't have to settle the case. We'll just continue in court. Right.
And many times I've heard her tell adjusters from the insurance company on the phone, don't even call me back. We're not interested in that number. That's not what this client's getting. Ahora, en cada caso, cuando ya le tienen su valor, el trabajo de Jessica es conseguir el valor del caso con la compañía de seguro. Ahora, si ella no puede por cualquier razón, a lo mejor el seguro no quiere cooperar, conseguir esa cantidad no significa que el caso se termina ahí. Nosotros continuamos en el proceso de la corte, sigamos a juicio. Muchas veces el señor ha pasado por el escritorio de Jessica y oye que ella le dice a la persona de la compañía de seguro que simplemente no la llamen de vuelta si no le van a subir la oferta y que nos vemos en juicio. So you see, we have a whole system in place, and there's one goal here, to maximize, to get you the most money you can and the money you deserve for your case. Tenemos un sistema acá en la oficina de conseguirle la compensación máxima para cada caso. Thank you. Muchas gracias. Muchas Bye-bye. gracias. Gracias. Adios.